considerándoles lo que es muy importante en cuanto a que esta invitación es del laboratorio Abbott. Y esta invitación, que este simposio que me patrocinan, ellos me pidieron que pasara un disclosure de confidencialidad, de que lo que yo dijera era responsabilidad mía y no de ellos. Y entonces, bajo esa premisa, yo les agradezco mucho la invitación a este simposio y me da la libertad de decirles que efectivamente yo preparé la plática, yo estoy decidiendo qué poner y qué decir, y me da mucho gusto saber que me están considerando invitado de esta forma para un simposio de esta magnitud. Quisiera agradecer nuevamente al doctor Víctor Vargas, sin dejar de repetirlo y repetirlo, su trabajo constante a través de los últimos 10 años en la MEC ha sido muy interesante, así como la doctora Rosy Sánchez, que también han hecho un equipo formidable y han trabajado mucho en la promoción del climaterio. Yo tengo que hacer consideraciones muy especiales en cuanto al presidente honorario, a quien lo homenajearon, que es el doctor Alberto Hernández Bueno. Alberto Hernández Bueno fue de los primeros residentes que llegaron a Perinato. Yo soy más grande que él estuvo ahí haciendo biología de la reproducción y estuvo con la doctora Fernanda Río de la Loza, que también fue un médico muy destacado y también fue presidente de aquí. Y bueno, a través de ese tiempo yo me fui desarrollando en uroginecología 8 años y después me desarrollé en climaterio, y en climaterio tengo todo el seguimiento de las pacientes que el profesor de ayer, Alfonso Murillo, estructuró en el diseño de cómo manejar a las pacientes y cómo verlas. Esto fue muy interesante porque estuvimos trabajando bajo la coordinación y jefe de departamento en aquel momento, el doctor Javier Santos, que ha sido toda una institución en la ginecología y en la federación, pero particularmente en el climaterio, porque fue su etapa de madurez, que estuvo con nosotros, llevó al doctor Murillo, incluyó todos los estudios de densitometría y cambió el sentido de la exploración de trastornos de depresión, ansiedad, síntomas vasomotores, del concepto del nido vacío, que no tiene nada que ver con esta etapa de plenitud en las mujeres y de desarrollo. Entonces, bajo esa lista salió un estudio muy interesante en el 2000, que empezó a hacerse y a hacer mucho ruido. Para el 2012 publicó, y fue un estudio de 16,000 mujeres, y dijeron, oigan, el estrógeno y la progesterona hacen daño a las mujeres, tengan mucho cuidado. Quebró la compañía de Wyatt en este sentido, bajaron sus acciones y todo, pero en realidad fue un estudio que se hizo en mujeres de 65 años. No tienen ni bochornos a esa edad, muy pocas, y no se les da terapia hormonal, excepto local. Entonces, el hacer un estudio en estas mujeres con sobrepeso, la mitad de ellas, con diabetes, con antecedentes de angioplastías, de hipertensión y todo, pues era una bomba, y se hizo ahí porque en esa época empiezan las fracturas. Entonces querían demostrar si la terapia hormonal era buena para el hueso, y se imaginaban que si prevenía la inflamación vascular y problemas a nivel de hueso y de mama, pues no iba a haber problema. Pero lo que no se imaginaron es que 15 años después de la menopausia, las mujeres ya tienen otro perfil de salud cardiovascular, y empezarles a dar hormonas no es muy buena idea. Entonces se demostró que aumentaba, ¿sí?, el concepto de riesgo cardiovascular y de cáncer de mama. Y entonces pues, la gente se asustó y entonces dijo, hay problemas los 65, 70 años, que ya llevaban 5 años en estudio de las mujeres, ya estaban en los 70, entonces dijeron, no, entonces ya no hay que dar hormonas, y fue un golpe tremendo para las hormonas. El WHV, como ven, ahí está iniciando, que prácticamente a los 50, 79 años empezó el estudio. Y ahí tenemos al doctor Santos, que es, o sea, todo un honor para nosotros haber participado en ser de su grupo de gente que formó, por lo menos durante 8 años estuvimos juntos en climaterio. Y vean lo que sucede. Dentro de todos estos estudios hubo un estudio francés muy interesante, que los europeos usaban otra progesterona, no usaban la medroxiprogesterona, sino usaban la de hidroprogesterona. Y la progesterona natural micronizada y la dihidroprogesterona son retroprogesteronas, o sea, son iguales a la progesterona, pero tienen el anillo hacia otro lado, y entonces hacen que sea mucho más potente, que no tenga efecto androgénico, y a eso se le relaciona el riesgo de cáncer de mama, y
que no tenga un efecto mineralocorticoide, no retiene líquido, no sube la presión, las mujeres hasta bajan de peso, pero tienen un efecto protector de endometrio excelente, ¿sí? No genera hiperplasia de endometrio, da menos problemas de hiperplasia de endometrio y ciertamente da como 30% menos el riesgo de cáncer de mama. Entonces es un medicamento que tiene mucha validez en cuanto a decidir y dar un tratamiento como tal. El riesgo ginecológico de cánceres, en el estradiol y la hidrogesterona, ha sido estudiado no solo para el de mama, sino para muchos otros cánceres. Se ha demostrado desde el 2009, Schneider empezó a generar toda esta situación de aclarar qué es lo que estaba pasando, porque la progesterona micronizada se usaba en Europa, igual que la hidrogesterona, pero no en Estados Unidos. Entonces decías, bueno, ¿cuál es la situación? La medroxiprogesterona es muy buena, pero se le asoció y se relacionó a este fenómeno del problema porque es medio androgénico y genera un impacto que es diferente de la progesterona natural. Y vean lo que pasó. Si lo vemos en los primeros espacios, lo vemos comparado con estrógenos con dihidrogesterona, el riesgo de cáncer de mama es mucho menos, ¿de acuerdo? Y esa incidencia de 2.41 casos por cada 1,000 mujeres, bueno, comparado con otras progesteronas que son 3.2, pues obviamente hay una diferencia muy importante, por lo menos en un 30% menos. Y en el cáncer de ovario tenemos 0.09, o sea, comparado contra 0.2 de otras progesteronas, también es un cambio muy importante, que hay que considerarlo como parte de esta circunstancia. Y bueno, vean hasta el cáncer de endometrio, 0.1, ¿sí? Comparado con 0.2, ¿sí? Y con no terapia. Y vean ustedes cómo en el cáncer cervical también hay 0.04 contra 0.1. Entonces son cánceres que son cada vez menos frecuentes en 1,000 personas, pero da mucho menos. Entonces hablamos de que la terapia hormonal no es el problema es cómo la combinamos. Y tenemos que el mantener la calidad de vida no solo es controlar los síntomas, sino evitar los síntomas geniturinarios. Por eso buscamos las progesteronas que son como androgénicas, ¿de acuerdo? Y las androgénicas pues generan un efecto muy positivo a nivel de la energía, la vitalidad y control de disfunción sexual, pero pues tienen un impacto que hay que considerar, que no es muy buena idea, ¿no? Que es si lo vamos a dar por más tiempo, tratar de usar mejor una progesterona micronizada o la de dihidrogesterona. Bueno, el incremento en el efecto anabólico y antioxidante es formidable. Y en los estudios de demencia senil se habla que a los 65 años en adelante hasta tienen menos tamaño el cerebro en las resonancias y tienen microinfartos los que usan hormonas. Entonces, si alguien va a usar una terapia alternativa en el climaterio, porque no tiene muchos síntomas, porque no tiene cambios en hueso, controla su depresión y su ansiedad muy bien, y usa terapia alternativa como relajación, meditación y antioxidantes, bueno, es formidable. Hay estudios muy fuertes que dicen que estas mujeres están a lo largo plazo con mejor capacidad cognitiva, y eso no deja de ser despreciable, ese dato. Sin embargo, si usamos la terapia hormonal por un tiempo, vamos cambiando las dosis, nos vamos a menos dosis cuando tengamos menos bochornos y todo, pues seguimos teniendo las ventajas importantes y no tiene ni qué quitársela. Pero además protege el hueso y obviamente disminuye la mortalidad cardiovascular. Esta es la historia de quien no nos hace caso, ¿de acuerdo? Acaban 25 años después con un fenómeno importante de osteoporosis, con fracturas de cadera, de columna, con una discapacidad considerable. Y hay dos tipos de terapia hormonal, estrógenos solos cuando no tenemos útero, y alguien dice, bueno, le damos progesterona para proteger el endometrio. Y esa premisa tampoco me gusta a mí. A mí me gusta la idea de que si le das 2 hormonas le va a ir mejor, porque la progesterona no solo protege el endometrio, las relaja, les quita las aceleradas, ya no andan a 1000 como dicen los españoles, sino que pueden relajarse y dormir muy bien, no tienen ansiedad. Y los cambios en cuanto al ritmo del sueño y todo no son nada despreciables, también se regulan muy bien. Además tiene un efecto anabólico en hueso la progesterona. Entonces los europeos daban estrógeno y progesterona siempre, tuvieran o no tuvieran útero, hace 20, 30 años. Y los americanos decían, no le den la progesterona
Sí, ya le quitaron el útero porque no es necesario y entonces iban con puro estrógeno, tenían que ir a dosis más altas de estrógenos para poderlos controlar. Ahora, si vemos qué podemos lograr, obviamente un control del ánimo, de los síntomas vasomotores, eso es excelente, y ya con eso duermen, se concentran, están más relajadas. Y los efectos secundarios que decían, bueno, eso no importa, ¿cómo no va a importar el epitelio urogenital, los cambios en el estrés lipídico y el riesgo oxidativo? Pues le bajamos el riesgo cardiovascular, estabilizamos el hueso. Si tienen estrógenos y progesterona, hijo, la lipasa lipoproteica funciona muy bien. Entonces la grasa no se va para el abdomen, no envernecen y no pierden el músculo. Ustedes ven a las mujeres de 65 años de espaldas, ponen un hombre ahí y la única forma de saber quién es el hombre es por el tamaño del largo entre el índice y el medio. Si los ven, las mujeres, el dedo medio lo tienen más cortito, ¿de acuerdo? Y entonces así es la forma de diagnosticarlos, pero de espalda se ven iguales porque la distribución de la grasa, pues ya perdieron la grasita de la cadera y de los muslos, ya se les fue para el abdomen y ya todo está igual. Ahora, esa distribución del tejido adiposo la podemos controlar y así controlamos la cintura, el síndrome metabólico y los estados prediabéticos, que también son importantes para el riesgo cardiovascular. Entonces, nuestra terapia ideal es terapia continua, que puede ser secuencial, dándole solo 10, 12 días de dihidrogesterona o darle todo el tiempo la dihidrogesterona con el estrógeno. Entonces hay las dos opciones en la nueva línea de terapia que vino a sustituir lo que antes teníamos, que era combinaciones de estrógeno y medroxiprogesterona, que lo quitaron, y de estrógeno y noretisterona, que también lo tenía otro laboratorio, y lo quitaron hace como 15 años, y entonces ahora tenemos un enfoque. Entonces, hay 3 mujeres brutales que vale la pena hacerles un homenaje, así como al doctor Santos, para mí, y estas mujeres, María del Carmen García Peña. Ella es la directora de investigación del Instituto de Geriatría. Trabajó en pediatría, ¿qué hace una geriatra en pediatría? Enriqueciéndose en todos los cambios genómicos, obviamente. Cuando se fue a geriatría como jefa de investigación, es una carrera brutal, y ahí empezamos a trabajar juntos hace como 7 años. Y entonces la idea era, las chicas del climaterio, que yo tenía 3,000, pasárselas a ella y cuando llegaran a los 65 años que ella siguiera cuidándolas. Y entonces empezamos a generar una dinámica que enriqueció muchísimo al departamento porque sus adscritos rotaban con nosotros, nos sugerían que había que medir la pantorrilla para ver dónde les faltara el músculo, que había que darle más importancia al colesterol que a los triglicéridos, que mejor darle una estatina que daba una mejor protección. En fin, muchas innovaciones y obviamente fijarse en las caídas y en el vértigo y una serie de cosas que nosotros no le estábamos dando importancia. Y entonces ella acaba de dar una presentación brutal sobre el envejecimiento. Y bueno, una doctora de este tamaño no le puedo decir, oye, platícame de esto, si no hacen lo que quieren. Y entonces ella describió bajo su punto de vista el climaterio. Hizo una presentación formidable en perinatología, ahora era la 36 reunión, y el primer documento que sacó, que fue muy interesante, fue la primera documento que hablaba sobre los cambios de sonrojos y sudoraciones. Entonces yo decía, wow, qué interesante. Bueno, ella estudiada en Europa, tiene otra información y ve otra bibliografía. Y también hablaba de cómo Hipócrates decía que criticaba todos los males de la mujer y cómo Galeno decía que también, pues es imperfecto, es un hombre imperfecto la mujer, ¿no? Y cómo Aristóteles decía que el enfermo por naturaleza envejece más rápidamente porque las hembras no son por naturaleza más débiles, ¿de acuerdo? Entonces había un enfoque diferente. Y entonces viene el doctor Forterhill y habla muy bonito de las mujeres. Y dice, oye, cambia desde su manejo de manejar el abordaje de la menopausia y ya lo empieza a ver más propositivo el enfoque. Y entonces hablan por primera vez de la menopausia, que viene de la menopausia y habla de las mujeres y el término de cesación y viene a tomar una posición adecuada. Y viene un médico formidable, que es Robert Wilson, que como cualquier presumido siempre tiene una mujer de primera lado, ¿de acuerdo? Y su esposa, que fue una de las mujeres que tuvo más impacto en todo esto, pues habla de todos los cambios que vienen y que las mujeres pueden seguir siendo femeninas por el resto de su vida.
conservar su feminidad y su sexualidad y todo sin ningún problema, y que las hormonas era algo que había que hacerlo porque era una enfermedad de una glándula que deja de trabajar y era un hipoestrogenismo. A las mujeres no les gusta que les digan que están enfermas a partir de determinada edad, pero el estrógeno no funciona y nosotros podemos ayudarles a quitar todas esas pequeñas molestias que las hacen sentirse diferentes. Entonces, bajo esta premisa, viene un concepto formidable. A ver, pásame la siguiente que ya se atoró ahí. A ver, vamos a ver. Ahí está. Es esa. Y esta segunda mujer, brutal, importantísima, que es Susan Davis, ¿de acuerdo? Es un señorón que obviamente intimida a cualquiera, ¿de acuerdo? Y obviamente a la doctora Shapiro, Marla Shapiro, pues ahí se ve como más moderada, más modesta para hablar contra una señora de ese tamaño, pues no hay ni forma de poder comparar. Y ella lo que decía es, bueno, cuando vienen mis pacientes, me dicen que quiere seguir sintiéndose libre, continue to be free, así es como ella lo describe, y entonces dice, pues le doy testosterona. ¿De acuerdo? Y luego las pacientes dejan de tomar el medicamento, se vuelven a sentir incómodas y regresan con una sensación de culpabilidad y le dicen, doctora, ¿qué puedo hacer? Dejé de tomar la medicina y les vuelve a dar testosterona. ¿De acuerdo? Y entonces, ella es australiana y es la promotora de testosterona a nivel mundial con más enfoque, y entonces habla de la dosis que necesita la mujer, hay que conceptualizarla, no quiere decir que le den mucha testosterona, pero sí hablar ya no del estrógeno y la hidrogesterona, sino además la posibilidad de dar un poquito de testosterona. ¿Cuánto tiene la mujer? Bueno, tiene 12 días, 14 de progesterona al mes en su ciclo natural y tiene 8 días de testosterona que impulsiona todos los folículos y prepara el ovario para el próximo ciclo ovulatorio. Entonces, ¿por qué de repente les decimos, no, solo estrógenos y ahora quédate sin progesterona y ya que ni duermas? Y luego peor, sin testosterona y que se te baje la energía y te sientas así toda decaída. Entonces la doctora lo maneja muy bien. Entonces vean a las dos. Vean qué porte de mujer la de Susan Davis, ¿de acuerdo? Comparada con la doctora Marla Shapiro, dices, bueno, son diferente edad, diferente constitución, pero ve la energía, la sonrisa, la forma de expresarse. Pues esa es una mujer en su plenitud y en toda su capacidad. Bueno, este es el grupo con el que trabajamos los últimos 6 meses en Perinato. Y la premisa es, trata bien a las pacientes, sé propositivo. ¿De acuerdo? Involúcrate en detectar las enfermedades concomitantes y escoge la mejor terapia. No, es que no tiene mucho, no le voy a dar hormonas. No falta algún reaccionario. ¿De acuerdo? Que quiere ponerse en contra y hacer las cosas diferentes. Y dices, bueno, pues es que es un buen antioxidante. Ayuda a corregir el colesterol, ¿sí? Ayuda a la energía, ¿de acuerdo? Por el otro lado te tienes que no estés tan acelerado, que no haya depresión. Entonces, ¿por qué limitas la terapia hormonal? ¿De acuerdo? Oye, no, síndrome genitourinario, por Dios, déjalos ir al baño como debe de ser, que no tengan incontinencia y que no tengan infecciones, que recuperen su microbiota. Entonces hay una serie de justificaciones para decir que las mujeres tienen que tomar hormonas de alguna forma. Eso de que a ti terapia alternativa y a ti no, hijo, se me antoja alguien que está decidiendo el bien y el mal, que está con el yin y el yang y que dice, bueno, tú me caíste mal, amuélate, ¿no? Entonces, vean cómo va esta secuencia y entonces tenemos la tercera mujer importante, también australiana, Valerie Vera, ¿de acuerdo? Ella hizo un estudio brutal por ahí del 2000, de 1998 por allá, que hablaba sobre el 1.000.000 de mujeres que les mandó a hacer mastografías en Inglaterra y checó qué tipo de hormonas habían tomado y llenaron un cuestionario. Y ese trabajo no se lo dejaron presentar en ningún congreso y menos en una sesión magistral o estas cosas, porque pues, decía que todas las hormonas daban cáncer y que al año y que a los 5 años peor y que si le combinabas con una progesterona les iba muy mal y que unas les iba peor que con otras. Entonces, pues nadie la quería por eso, hablaba de cáncer y de una serie de cosas. Entonces, Valerie Vera es una mujer que tiene un perfil completamente diferente, ¿de acuerdo? Entonces, no necesitaría ni decirles cómo piensa, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y entonces ella, que se volvió una mujer súper importante y hizo los estudios epidemiológicos. En Inglaterra toda la medicina es de Estado.
Entonces tienen todos los datos capturados, todo lo que tomaron, los reportes de mastografías, todo. Y entonces fue encontrando esta asociación. Entonces, como nadie creyó en su primer estudio, luego invitó a los investigadores más importantes a nivel mundial, a 30 agentes, y les dijo, a ver, de sus estudios grandotes que tienen, júnteme 2 mujeres que no tuvieran cáncer de mama y una que tenga cáncer de mama, pero de la misma edad, de la misma constitución y con los mismos hábitos casi, ¿de acuerdo? Y para hacer un estudio comparativo, entonces volvió a hacer otro estudio que se llama el tipo y el tiempo de terapia hormonal. Y es un estudio formidable que incluyó pacientes del WHI y de todos los otros, pero los nuevos médicos dicen, no, es que eso eran terapias que se daban antes, ya no se dan, no sirve el estudio. No, hombre, claro que sí sirve, es una recolección brutal a nivel de mujeres de países no cristianos, donde la alimentación es diferente de está tratando de hablar de los de Occidente, no de los de Oriente, que llevan un estilo de vida y de nutrición diferente. Y entonces ella habló en este estudio de relación de cáncer de mama. Y entonces hizo su estudio del millón que les estaba comentando, que es un estudio formidable, fue un estudio parteaguas, y ahora hace el tipo y el tiempo de la terapia hormonal y el riesgo de cáncer de mama, y hace un metaanálisis formidable, que es un estudio que yo he estado presentando desde hace 5 años y yo lo he defendido a pesar de mis contemporáneos españoles y sudamericanos que no lo quieren y lo descalifican. Yo creo que es un estudio formidable porque nos pone los pies en la tierra y debemos de considerar cuáles son los límites de la terapia hormonal, y la primera recomendación es, hombre, denles hidrogesterona, ¿no? Y ya con eso resolvieron el problema. Váyanse a las bajas dosis, no a las altas dosis, sobre todo a más edad, y piensen en la terapia alternativa como un momento en que ya llegaron a los 60 años y ya no hay tantos bochornos, y en la terapia local vaginal. Y entonces vamos a seguir protegiendo a nuestras pacientes muy bien. 20 años después, ¿cómo está la mortalidad del cáncer de mama? También analizado por el doctor Petro, que es colaborador de Vale Rivera. Hicieron un trabajo formidable en cuanto a todos estos efectos. Y Wang hizo el efecto de la testosterona administrado y los cambios cognitivos en mujeres histerectomizadas y lo publicó, ¿sí?, con Susan Davis, ¿de acuerdo? Entonces, este estudio es un estudio también formidable, porque los dos empezaron desde diferentes enfoques a ver qué pasaba con todas estas mujeres que tenían un tratamiento y que tenían que mejorar en cuanto a su condición general y valorar qué pasaba con la testosterona y toda la sexualidad de la mujer, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien analiza los puntos de sexualidad, dice, con esto de la equidad dijeron que tener mucho cuidado cómo dice uno las cosas, pero la mitad de las mujeres ya corrió a sus parejas, dicen, no, ya no te aguanto, vete, ¿de acuerdo? Y del 50% que sigue teniendo pareja, el 30% se queja, que dice, oye, pues ni me interesa, ¿no? Deja tú que me moleste, ¿no? Entonces, les das testosterona y todo eso cambia. Cambia el estado de ánimo, cambian las fantasías, cambia el deseo. No quiere decir que tengan relaciones, ni que vayan a perdonar a su pareja, ni nada, ni que lo quieran seguir manteniendo, esas cosas no es necesario, ¿de acuerdo? Pero pues ya se valoran a sí mismas diferentes, se sienten diferentes, se expresan diferentes y les da gusto que uno las identifique, ¿de acuerdo? No te acusan de que, ay, me estás viendo, no, se sienten halagadas. Te dicen, mira, estás muy feo, pero pues gracias de todos modos, ¿no? Entonces, vean cómo la hormona de crecimiento y también los efectos en la glucosa, en la insulina y todo, han sido analizados para el efecto del deslactato de testosterona. Y es una alternativa muy buena, ¿de acuerdo? Y si nosotros consideramos el valerato de estradiol, ¿sí?, la dihidroepiandrosterona, el enantato, y vemos sus alternativas, vemos que dado en inyecciones también tiene un efecto positivo, ¿sí? Y que la posmenopausia, dándole estrógenos y andrógenos combinados, también tiene un efecto bueno. Entonces dices, bueno, por un lado los europeos que hablan de la dihidrogesterona como ventaja dicen que igual la testosterona y las progestinas androgénicas tienen el riesgo, ¿no? Y los australianos dicen, hombre, dale la testosterona, hombre, las mujeres quieren sentirse bien, y Susan Davis es la promotora número 1 de eso. Ella acaba de ser la presidenta de la Asociación Internacional de Menopausia. Y ahora el congreso próximo, ¿de acuerdo?,
va a ser en Australia de menopausia internacional, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas cosas se vuelven muy importantes. Vean ustedes cómo en esta dinámica nosotros podemos decir que ¿qué pasa con las mujeres que han usado testosterona? Hombre, se aventaron un estudio en el 2015 donde checaron cómo estaban los niveles de testosterona libre y testosterona total. Y entonces, Vale Rivera dice, no, miren, fíjense bien que no me interesa mucho andar midiendo la testosterona libre, porque eso que si está fija la proteína transportadora, que sea el albúmin y todo, vean la testosterona total y vayan a los límites superiores altos o no se sobrepasen mucho. ¿Con qué frecuencia hay que dar, sí? ¿Y cómo responden las mujeres con la testosterona y el valerato de estradiol? Pues es una combinación que tenemos. Pero también tenemos progesterona, que se convierte a testosterona y da un efecto, y ese lo podemos usar como energetizante y todo, y como es una prehormona que no tiene límite de edad, entonces lo podemos usar más adelante sin mayor riesgo ni problema. Es que ni modifica los niveles de estrógenos, como para generar un riesgo, ni cambian los lípidos ni nada, pero se hace que la gente se sienta mejor. Y la progesterona se la pueden poner en la piel en parche, se la pueden poner intravaginal, los comprimidos los pueden poner vaginal, así como ponen los de progesterona, también eso los pueden poner, se desbaratan muy bien y no dan ningún problema, ¿de acuerdo? Y vean cómo tenemos diferentes estudios que hacen compatible la hipótesis, ¿de acuerdo?, de que nosotros tenemos que la androgenicidad, ¿sí?, tiene un mayor riesgo de cáncer de mama, ¿de acuerdo? Entonces dices, bien, ya no es solo la progesterona, ahora hay que tener cuidado con la testosterona. Entonces, bueno, vamos a las progesteronas micronizadas, a la progesterona, a la dihidrogesterona, y combínenla con estrógenos y bájenle la dosis. Si la usan secuencial, o sea, como que solo 12 días de dihidrogesterona, pues entonces pueden tener ciclos por privación y pueden usar una premenopausia y tienen más dosis, 2 miligramos de estradiol comparado con 1 y tienen 10 miligramos comparados con 5. Y entonces continuo le bajas el nivel de estrógeno y le bajas el nivel de progesterona, pero le estás dando todo el tiempo las dos hormonas. Entonces ahí viene la trampa. No le bajaste la dosis, le pusiste las dos hormonas. Y entonces alguien me dice, bueno, pero no tiene útero. Bueno, no jactará a un colega venenoso que te critique, ¿de acuerdo? Pero tú quédate tranquilo porque si tiene o no tiene útero y tú le das de las dos, la paciente se va a sentir mejor. Entonces, si no puede controlar bien los bochornos, dele 2 hormonas. Y bueno, pueden darle las 3, ¿no? Nada más decidiendo a quién sí le van a dar testosterona, pero no se la quiten, no le quiten lo otro por darle esta, sino hagan su collage. Y entonces, como nosotros hemos ido a la baja dosis, ¿de acuerdo?, para tener el efecto terapéutico, nosotros lo que hemos logrado es que ahora nos cambien la vía de aplicación y nos digan, hombre, ¿por qué se la vas a dar en la boca o por qué se la vas a poner en la mucosa vaginal o en la piel? Pónselo en el tejido adiposo, se absorbe más lento, te dura 4 meses y tienes estrógeno y testosterona pues, para todo un semestre. Pero pues como les gusta mucho controlar a sus pacientes, pues entonces ya la ponen cada 4 meses, entonces tienen más efecto, ya no llegan al momento de más hiperplasia, sangraditos irregulares y cosas de ese tipo, ni de tanta congestión mamaria, sino van manteniendo la dosis altísimas como lo usábamos hace 30 años, y las pacientes se sienten súper bien, porque dicen, hombre, es que el otro doctor me estaba dando muy poquito, microdosis o dosis baja, y me faltaba, yo quería lo que sentía con los anticonceptivos. Entonces, el anticonceptivo lo pueden usar hasta los 55 años, es lo que recomiendan los que se dedican a anticoncepción, ya que estén seguros que todas están en menopausia. Entonces, bueno, nosotros a los 48 se las queremos cambiar, entonces el cambiar no quiere decir vete 5 veces abajo la dosis, ve decidiendo cómo le das tus medicamentos. Y vean cómo tenemos ahí la dihidrogesterona. La dihidrogesterona tiene 1.18 de riesgo. Vean cómo es la dihidrogesterona, que es lo último en amarillo, comparado con el estrógeno solo, casi son los mismos riesgos, ¿de acuerdo? Entonces vale la pena pensar que ese riesgo de cáncer de mama lo podemos nosotros tener minimizado. Miren, yo tengo 2.800 pacientes que hemos seguido en perinato
y actualmente nos quedan como 900 porque tuvimos que dar de alta y luego estamos tratando de volver a crecer la población, pero nuestros cánceres de mama, ¿sí? Son como 5, ¿de acuerdo? Entonces, 5 de 3,000 mujeres, oye, pues está muy bien, no es 1 de cada 200, ¿de acuerdo? Es 1 de cada 1,000 casi, ¿no? Entonces dices, no, pues no está nada mal. Entonces estás hablando de que entre 500 y 1,000 mujeres hay que estar abusados, hay que tomar mastografías, hay que tomar papanicolajos, hay que hacer ultrasonidos para ver que no tengamos un problema de ese tipo. Pero vean cómo se va casi a 2, cuando das más de 6 años, que es el del medio, se va a 1.95 el riesgo de tener un problema usando otro tipo de progesteronas. Entonces, bueno, no se vayan esos riesgos, denle menos tiempo, vayanle bajando la dosis, o mejor cambien de progesterona y usen la dihidrogesterona, que es una muy buena alternativa. ¿De acuerdo? Vean lo que sucede en este impacto, decir, oye, casi el 12, con 6 años, dice, yo le quiero dar como 10 años a las mujeres, o yo quiero ser como Robert Wilson y su esposa, y decir, no, a Alice, que decía, no, hombre, dales para toda la vida, ¿para qué se los quitas, no? Que se sigan sintiendo bien. Entonces, vean, otra de las cosas que hicimos con el doctor Javier Santos y el doctor Murillo, empezamos a seguir las pacientes y a hacer seguimiento. Son 4 evaluaciones diferentes, donde vemos que el 46% de las pacientes tenían sobrepeso, ¿de acuerdo? Y que en peso normal, ¿de acuerdo? Dices, hijo, solo el 18%. Entonces, esta premisa es muy importante. Las chicas a los 50 años son chicas robustas, ¿de acuerdo? Tienen un índice de masa corporal de 28, tienen mucho músculo, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes ven una flaquita de 50 años, háganle la densitometría, se va a caer, se va a romper, ¿de acuerdo? Y si tienen la de mujer de índice de masa corporal de 28, tiene tejido adiposo, produce hormonas, va a estar sonriendo mejor, va a tener mejor actitud, tiene mejor hueso y bueno, pues nada más controlen el azúcar y el colesterol para que no se les vaya al riesgo cardiovascular. Vean las enfermedades, ¿de acuerdo? Síndrome metabólico hasta dislipidemia, de 28 a 17. Pues muchas gracias por su atención. Doctora, muchas gracias por haberme invitado a estar con ustedes. Ha sido un gusto saludarles nuevamente por segunda vez. Alberto Hernández, bueno, felicidades si estás escuchando por este homenaje que te hace la asociación a ti. Y me da mucho gusto platicar con ustedes después de escucharon hablar al doctor Murillo el día anterior y que escucharon a la doctora Linares del Hospital de la Mujer y que estamos muy contentos de formar un equipo dinámico donde estamos trabajando todos juntos. Muchas gracias, Tony Basavilbaso, gracias y Rosy por invitarnos.